Sabemos que una de las cosas que como cristianos debemos hacer son buenas obras. Las buenas obras que Dios ha preparado de antemano para que vivamos en ellas. Es la voluntad de Dios que hagamos buenas obras. Pero ¿qué son las buenas obras? Bueno, las buenas obras son acciones que se hacen a favor de otras personas. Si no hay un beneficiario, pues yo puedo hacer cualquier cosa, pero no es una buena obra. Puedo tener la intención de hacerlo, pero si no lo hago, si no lo materializo, tampoco es una buena obra. Entonces, las buenas obras son para eso, para que vivamos en ellas, para que andemos en ellas. Y Dios las preparó de antemano. ¿Sí? Entonces vamos a la primera carta a Timoteo, siguiendo este estudio, el capítulo 3. Vamos a leer de los versículos 1 a 7. Y ahí habla de una buena obra en particular. ¿Sí? Dice así la palabra. Palabra fiel. Si alguno anhela obispado, buena obra desea, pero es necesario que el obispo sea irreprensible, marido de una sola mujer, sobrio, prudente, decoroso, hospedador, apto para enseñar, no dado al vino, no pendenciero, no codicioso de ganancias deshonestas, sino amable, apacible, no avaro, que gobierne bien su casa, que tenga a sus hijos en sujeción con toda honestidad, pues el que no sabe gobernar su propia casa, ¿cómo cuidará de la iglesia de Dios? No un neófito, no sea que envaneciéndose caiga en la condenación del diablo. También es necesario que tenga buen testimonio con los de afuera, para que no caiga en descrédito y en lazo del diablo. Vamos a orar. Señor Dios y Padre, te damos gracias por todo lo que tú nos muestras en tu palabra. Queremos hacer tu voluntad, queremos ser guiados por esta palabra en la que nos das instrucciones de cómo debe ser un obispo, un pastor, un maestro. Y te pedimos que sean hombres que tú levantes, que tú los llames. Tú sabes la ansiedad que tenemos como iglesia, queremos cumplir con ese ideal bíblico que marcas en tu palabra, de pluralidad de pastores, de ancianos. Y pues es una necesidad que tenemos, te pedimos por ella, te pedimos también que esta palabra no se quede nada más en ese conocimiento, sino que también toque nuestro corazón, nuestra mente, y que tú nos la apliques a cada uno de nosotros. Pedimos todo para tu gloria, lo pedimos en el nombre de Cristo. Amén. Por segunda vez en esta carta, Pablo usa la expresión palabra fiel. Pues como ya hemos visto, eso quiere decir que lo que está a punto de decir es de una importancia, que es algo en lo que se puede confiar y puede ser tomado como una base para tomar decisiones. No solamente puede ser tomado como una base, sino que debe ser tomado
como base para tomar decisión, en este caso, acerca del obispado. Estas palabras, palabra fiel, es algo parecido a esa introducción que Jesús usa cuando él decía, de cierto te digo. Así de que recalca la importancia de lo que está diciendo. En la carta, Pablo primero le dijo a Timoteo que debía detener a los hombres que estaban introduciendo malas enseñanzas en la iglesia. Y le dijo que debía hacerlos callar. También le dijo que debía militar la buena milicia, es decir, que debía organizar a la iglesia para dar esa batalla por la fe a la que lo estaba llamando. Después le dijo que las mujeres no pueden enseñar en la iglesia y se detuvo a dar detalladamente los motivos. Los hombres y las mujeres fueron creados para una función diferente cada uno. Cada uno desempeña un papel muy importante y aunque en la sociedad se mezclen y se confundan, esto no debe permitirse en la iglesia. Dio instrucciones sobre el comportamiento tanto para hombres y mujeres durante el culto, con un comportamiento que también tiene sus diferencias, y también durante la oración que se hace durante el culto. Ahora va a dar instrucciones sobre la institución de dos oficios necesarios para tener el orden necesario en la iglesia para presentar la batalla por la fe. Si tiene que eliminar a los que no debían estar enseñando, los debía reemplazar por hombres calificados y llamados por Dios. Es lo que le va a decir, qué es lo que tiene que buscar. Entonces tenemos el obispado. Dice el versículo 1, palabra fiel, si alguno anhela obispado, buena obra desea. La palabra traducida como anhela significa esforzarse o estirarse para agarrar algo. Significa perseguir o codiciar. No es correcto que alguien extienda la mano para tomar posesión del cargo. Una ambición pecaminosa merece ser condenada. Pero Pablo dice que si alguno anhela el obispado, buena obra desea. La palabra que aquí se traduce como buena quiere decir honorable, excelente, beneficiosa o productiva. Lo que es bueno es el oficio, no el esfuerzo por obtenerlo. Hay un deseo legítimo y también hay un deseo ilegítimo. El deseo es ilegítimo cuando se busca ocuparlo para obtener dinero, prestigio o poder. Son motivos equivocados. El deseo por sí solo no sirve para nada. Debe ser un deseo puesto por Dios en el hombre. Al principio de la iglesia, el servir como obispo significaba un sacrificio. ¿Por qué? Porque las persecuciones eran frecuentes, tanto de parte de los judíos como de los
romanos y de otras muchas autoridades en donde estaba la iglesia, abundaban los falsos maestros que hacían todo lo posible por destruir el verdadero evangelio. Así que era un sacrificio. Estas palabras de Pablo eran un elogio y también un incentivo para quien estaba dispuesto a tomar el cargo. Cuando Pablo habla de obispado, se refiere al oficio de obispo. Está pensando en la tarea de anciano, presbítero o pastor. También se le llama ministro. Si recordarán, en la carta a Tito se usa la palabra anciano. Aquí se usa la palabra obispo. Entonces vamos a estar hablando de obispo, pero se refiere a todo esto. Esta palabra usada aquí, obispo, significa supervisor o sobrevedor, que va también de acuerdo a la naturaleza de la tarea. Pero todos son nombres diferentes para el mismo oficio. Habla de alguien que desea servir y está tomando medidas para prepararse para ese servicio. Está deseoso de dar su tiempo y sus energías y aún está dispuesto a sacrificar su descanso físico y su seguridad personal por la tarea de apacentar a la iglesia del Señor que Cristo ganó con su propia sangre. Jesús lo puso de esta manera. Podemos ver en Marcos 10, 42 o 44. Ahí Jesús no habla con estas palabras de anciano, pastor, ministro, pero está hablando de lo mismo. Y dice ahí Jesús, mas Jesús, llamándolos, habla de sus discípulos, les dijo, sabéis que los que son tenidos por gobernantes de las naciones se enseñorean de ellas, y sus grandes ejercen sobre ellas potestad. Pero no será así entre vosotros, sino que el que quiera hacerse grande entre vosotros será vuestro servidor. Y el que de vosotros quiera ser el primero será siervo de todos. Sin embargo, no basta con ser varón y tener un deseo legítimo y piadoso de servir a Cristo. Se deben cumplir ciertos requisitos. No se trata de habilidades terrenales, ni de capacidad intelectual, carisma, simpatía, popularidad, ni siquiera de conocimiento, ni siquiera de conocimiento bíblico. Son virtudes espirituales y rasgos de carácter. No cualquiera puede ser obispo. El obispo es un representante de Dios y como tal debe vivir y constituir un ejemplo para el rebaño, por lo que debe ser llamado por Dios. El Espíritu Santo usa a la congregación que conoce al varón, que ve cómo vive. Debe observarlo para cerciorarse de que cumple los requisitos y entonces llamarlo como obispo. ¿Cuáles son esos requisitos? Los requisitos, versículos del 2 en adelante. El 2 y el 3 dicen, pero es necesario que el obispo sea irreprensible, marido de una sola mujer, sobrio, prudente, decoroso, hospedador, apto para enseñar, no dado al vino, no pendenciero, no codicioso de ganancias deshonestas, sino amable, apacible, no avaro. La primera cualidad
que se requiere, el que requiere el que va a ser obispo, es que sea irreprensible. También se traduce como irreprochable. Ante Dios nadie es irreprensible. Si lo que se pidiera fuera que esta persona fuera sin pecado y sin defecto, pues nadie estaría calificado. Lo que realmente significa es que sea un cristiano maduro, consistente con lo que dice creer y que no dé ningún motivo de reproche. Aquí Pablo se refiere a que no exista una posibilidad de reproche de parte de los miembros de la iglesia, ya que al final del pasaje se refiere a los que no están dentro de la iglesia, se refiere a los de afuera. La idea es que el enemigo no pueda criticarlo con fundamento. Puede haber críticas injustas, pero simplemente que no sean ciertas. Todo el sentido de irreprensible se explica con las cualidades que vienen enseguida. Primero, la primera que está es marido de una sola mujer. Se ha interpretado de diversas maneras. Una de ellas es que después de la muerte de la esposa de un obispo, se le prohibía casarse por segunda vez. Pero ese no es el significado que Pablo le quiere dar. Lo que significa es que como en muchas culturas existía la poligamia, no podía ser llamado en esas culturas como obispo alguien que tuviera más de una esposa. En la sociedad pagana, de la que provenían muchos de los cristianos gentiles, la inmoralidad sexual era muy común, tan común como ahora. Además de su esposa, el hombre podía tener una concubina. En términos actuales, un pastor no puede ser mujeriego. Debe ser irreprensible en cuanto a su moralidad. Si llegara a cometer adulterio, eso lo descalificaría automáticamente. Si se arrepiente, podría ser perdonado, podría regresar a la iglesia, pero la iglesia reconocería que ya no es irreprochable y está descalificado para el puesto de obispo. Marido de una sola mujer no significa que necesariamente tenga que ser casado, pero en todas las sociedades es lo más común y en esa época también era lo más común, lo más normal, pero no es un requisito indispensable. Pablo era soltero. Entonces, se suponía que sería casado y se exige que en su relación matrimonial debe ser ejemplo a los demás de su fidelidad a su única esposa y de la armonía que hay entre ellos en todos los aspectos. Se trata de un estilo de vida cristiano, pues de una vida que deben llevar todos los cristianos. En caso de un divorciado vuelto a casar, si el divorcio ocurrió cuando él ya era creyente,
eso lo descalifica. Si ocurrió antes de ser creyente, no, eso no le impide ser pastor, porque cuando alguien viene a Cristo, las cosas viejas pasaron y todas son hechas nuevas. ¿Se le permitiría ser pastor a un asesino y blasfemo antes de su conversión? Pablo lo fue según su propia confesión. Después de su conversión fue hecho una nueva criatura por la sangre de Cristo. Lo que se debe observar es una vida transformada de alguien que, como todos, fue sacado del reino de las tinieblas para ser llevado al reino de Cristo. Entonces hay muchos casos particulares, cada uno se debe examinar individualmente, pero el punto importante es que las posiciones de responsabilidad dentro de la iglesia cristiana requieren personas cuyos ejemplos otros puedan seguir. Pablo dijo en 1 de Corintios 11:1, sed imitadores de mí, así como yo de Cristo. Lo podía decir porque él imitaba a Cristo, pues puede decir, imítenme a mí. Y es también lo que debe ser, lo que puede decir un pastor. El siguiente punto es que debe ser sobrio. Este punto no se refiere únicamente al alcohol. Eso se trata un poco más adelante. Pero ser sobrio de carácter es ser capaz de tener serenidad ante cualquier circunstancia. Debe pensar sobriamente, ser tranquilo y sosegado de espíritu. Otras posibles traducciones es ser prudente o templado. Entonces, es una persona que no es dada a los excesos, ya sea al vino o a otras cosas, como por ejemplo puede ser la comida. No debe dejarse llevar por las novedades doctrinales o por un cambio simplemente porque es un cambio, porque es una novedad. Entonces nos lleva al la siguiente característica, debe ser prudente. Prudente es ser sensato, no actuar irreflexivamente. Esto indica que la persona debe ser una persona calmada, que tenga la facultad de pensar bien y también que no sea muy crédula. Comprueba cuidadosamente lo que le dicen antes de actuar, antes de tomar una decisión. Es también tener dominio propio, es ser capaz de disciplinar los pensamientos, actitudes y acciones, de manera que se corresponde con el propósito y el plan de Dios. Ser prudente es ser capaz de refrenar la lengua cuando es necesario, tardos para hablar, tardos para responder. Y no me refiero necesariamente a hablar muy despacio, como me dicen, ¿no? Siguiente es, debe ser decoroso. Porte con decoro, que guarde orden en su conducta, que no haga cosas dudosas. Debe ser una persona que no dé de qué hablar a los demás.
decente o respetable, es otra manera de decirlo. Es alguien que por su forma de vivir se gana el respeto de los que lo rodean. Es una persona íntegra, que es un ejemplo a los demás. La siguiente es hospedador u hospitalario. Literalmente significa amigo de los forasteros o de los extranjeros. En esa época, las primeras épocas de la iglesia, no había muchas posibilidades de alojamiento para los viajeros. Y había predicadores que iban de un lugar a otro, había mensajeros que llevaban también cartas, las tenían que llevar y entregar personalmente, lo hacían después, tenían que viajar también largas distancias, pasando por varios puntos, y había también muchas ocasiones en que alojar a alguien con incrédulos no era lo mejor. Entonces los creyentes debían ser hospitalarios, todos los creyentes, cuanto más un obispo. Dice Romanos 12:13, compartiendo para las necesidades de los santos, practicando la hospitalidad. La siguiente cualidad es apto para enseñar. Ser capaz de enseñar es un don de Dios. Dice Romanos 12:6. De manera que teniendo diferentes dones, según la gracia que nos es dada, si el de profecía, úsese conforme a la medida de la fe, o si el servicio en servir, o el que enseña en la enseñanza. Bueno, evidentemente este don se refiere a un don de enseñar la palabra de Dios, enseñar en la iglesia. Hay otro tipo de maestros que no tienen el don de Dios. Hay, por ejemplo, esos maestros que se consideran maestros de la ley, pero que estaban engañados. Y hay otros maestros que son capaces de enseñar en la universidad, pero no tienen el don de la enseñanza, este don. Pero todo obispo debe tener este don, ser apto para enseñar la palabra de Dios en la iglesia en algún grado. Además, ninguno será apto para enseñar si antes no es enseñado, habiendo sido instruido por testigos fieles, se imparte esta instrucción a otros para que estos también sean capaces de enseñar a otros. Entonces, todos los obispos deben tener esta capacidad en cierto grado. Eso también sirve para que puedan aconsejar a los que buscan su consejo. Algunos han recibido talentos mayores o diferentes de los otros. Desde los días de Pablo, el trabajo de los ancianos estaba dividido de modo que, aunque todos formaban parte del gobierno de la iglesia, a algunos se les confiaba la responsabilidad de trabajar en la palabra y en la enseñanza en mayor grado que a los otros. Alguno podía estar mayormente dedicado a eso, como dice 1 Timoteo 5:17. Los ancianos que gobiernan bien sean tenidos por dignos de doble honor, mayormente los que trabajan en predicar y enseñar.
Los trabajan en predicar y enseñar, quiere decir que hay otros que no trabajan por lo menos tanto en predicar y enseñar. La siguiente característica es no dado al vino. A partir de aquí se mencionan 5 requisitos o características en forma negativa. Estos no los debe tener o no los debe hacer el obispo. Tenerlos o hacerlos lo descalifica. El vino no se prohíbe en forma absoluta. Pablo aconseja a Timoteo tomar un poco de vino a causa de su estómago y también de sus frecuentes enfermedades. El sentido es la templanza y la moderación. Lo que se declara claramente es que el exceso descalifica y siempre es un peligro. Puede ser una tentación para algunas personas, entonces hay que tener pues mucha precaución en esto. Pero un bebedor de vino, una persona dominada por la bebida o un borracho, pues no puede ser obispo. El siguiente concepto es no pendenciero. La palabra significa no un hombre que rápidamente quiere luchar o pelear. Es una persona que reacciona rápidamente y sin pensar con violencia. Es una persona lo que llamamos explosiva y cualquier cosa y explota. No necesariamente se refiere a los golpes, también con violencia verbal. A estas personas les gusta demostrar que son los más fuertes. Es una persona belicosa, iracunda o irritable. Y en cierta manera está relacionado con el alcohol. Del uso inmoderado del vino al deseo de pelear, solo hay un pequeño paso. Por eso estas dos características van una detrás de la otra en esta lista de cualidades expresadas en forma negativa. Dice Proverbios 23, versículos 29 y 30. ¿Para quién será el ay? ¿Para quién el dolor? ¿Para quién las rencillas? ¿Para quién las quejas? ¿Para quién las heridas en balde? ¿Para quién lo amoratado de los ojos? Para los que se detienen mucho en el vino, para los que van buscando la mistura. Sigue, no codicioso de ganancias deshonestas. Jesús les dijo a sus discípulos, no pueden servir a Dios y a las riquezas. En esta carta Pablo escribió en 1 de Timoteo 6:10, porque raíz de todos los males es el amor al dinero, el cual, codiciando a algunos, se extraviaron de la fe y fueron traspasados de muchos dolores. El obispo no puede tener como su meta principal en la vida la adquisición de bienes y riquezas, aun cuando los medios que use sean honrados. Pues mucho menos si se usa con medios deshonestos. En contraparte de las últimas 3 características negativas, da 3 virtudes que el obispo debe tener: amable, apacible, no avaro. Amable, opuesto de pendenciero.
uno que es amable, un obispo amable, aunque nunca compromete la verdad del Evangelio, está dispuesto a ceder cuando se trata de sus propios derechos. Actúa de acuerdo con aquel principio que dice Pablo: ¿por qué no sufrís más bien el agravio? Las palabras complaciente o que cede también corresponden con el significado de la palabra usada en el original. Las cualidades de condescendencia, equidad, gentileza, disposición de ayudar y generosidad se combinan en este hombre conciliador y amable. Bueno, la siguiente es apacible. Es alguien que busca la paz, que es renuente a pelear tanto física como verbalmente, siempre bajo control. Todo lo contrario a aquellos falsos maestros que estaban en Éfeso, que eran rencillosos, no avaro. A la avaricia, Pablo la equipara a la idolatría. El obispo debe amar a Dios en primer lugar, al pueblo de Dios y no al dinero y otras cosas. La avaricia es más que una mera ambición por el dinero. El hombre avaro nunca está satisfecho, siempre quiere tener más, siempre busca algo más o algo diferente. Un hombre que está constantemente insatisfecho no es apto para el liderazgo entre el pueblo de Dios. Dice los versículos 4 y 5, que gobierne bien su casa, que tenga a sus hijos en sujeción con toda honestidad, pues el que no sabe gobernar su propia casa, ¿cómo cuidará de la iglesia de Dios? Pues el obispo se supone que es un hombre maduro, que tiene su casa en orden. Como tal, pues sería casado y generalmente tendría hijos. Aquí, igual que el requisito de ser marido de una sola mujer, no es impedimento a un hombre para ser obispo el que no tenga hijos. A veces se interpreta así y se dice que debe tener por lo menos dos para que tenga a sus hijos en sujeción. Pero lo que se pide es que tenga la habilidad de supervisar, presidir y administrar. Y eso se ve en cómo lo hace en su casa. El razonamiento es que si un hombre no puede administrar, presidir o gobernar su casa, un ambiente relativamente pequeño, ¿cómo podría tomar la responsabilidad de cuidar y gobernar a la iglesia, que requiere más atención, es más demandante y es continua, es algo que nunca para? Si un hombre no puede cumplir con su responsabilidad elemental respecto a su propia familia, no podrá con la familia que tiene a Dios por Padre. Esta capacidad de gobernar bien a su familia se hace evidente cuando el hombre tiene a sus hijos en sujeción. Gobernar bien significa hacerlo con honestidad. La palabra original significa con dignidad. Se debe hacer mesuradamente, sin rabietas ni gritos.
Los que convivan con ese hogar deben ver un ambiente bueno y alegre. Hay firmeza y hay obediencia porque se gobierna con sabiduría. Esta es una guía, va guiando por medio de instrucción con la palabra, va convenciendo, de manera que el hijo encuentra que es natural obedecer y lo hace por amor. A final de cuentas, el hogar es una iglesia en miniatura. El esposo es la cabeza, es el líder que guía y orienta a su esposa y a sus hijos. Los enseña y ellos lo siguen porque ha sabido ganarse su confianza y respeto. El que gobierna a su familia con mano dura mediante ofensas y amenazas no es alguien apropiado para ser obispo. El versículo 6 dice, no un neófito, no sea que envaneciéndose caiga en la condenación del diablo. Y este no es un requisito de carácter, pero un miembro de la iglesia podía tener todas las características mencionadas y sin embargo no estar calificado todavía para servir como obispo. Podría ser un neófito, que literalmente quiere decir plantado recientemente, de una manera figurada, plantado en la iglesia. Uno que tiene poco tiempo de convertido, sea joven o viejo, todavía no tiene la suficiente madurez espiritual para ser obispo. Debe ser miembro de la iglesia durante el tiempo suficiente para tener raíces profundas en el Señor y el tiempo suficiente para haber probado su testimonio en Cristo y ser conocido y respetado por los demás creyentes. A veces ocurre que llega a la iglesia un hombre que tiene mucho éxito en la vida secular, un catedrático, un empresario, ocupa él un alto cargo en la sociedad, tiene una gran personalidad y tiene capacidad para las relaciones públicas. Pero sería un error que se le fuera a poner al frente de la iglesia. Podría tener resultados desastrosos para él mismo y para la iglesia. Pablo razona que fácilmente podría caer en el gran pecado de Satanás. Este pecado es el orgullo. El envanecimiento es y puede ser un pecado de los que ocupan un cargo en la iglesia, en especial de los predicadores, que están en un lugar donde son vistos, son notados por la congregación y hay mucha facilidad para enorgullecerse. El orgullo ciega en cuanto a las necesidades de otros y cierra los oídos a las palabras de Dios. Al final dañará y destruirá la obra de Dios. Timoteo mismo, aunque era joven, no fue ordenado inmediatamente después de su conversión. Fue llevado a Cristo durante el primer viaje misionero de Pablo y fue ordenado años después. No sabemos si en el segundo o tercer viaje, pero pasaron varios años. Pablo mismo pasó primero 3 años en Arabia antes de ir a
Tarso y Antioquía, y pasaron 3 años antes de que él fuera comisionado para su primer viaje misionero. El versículo 7 dice: también es necesario que tenga buen testimonio de los de afuera, para que no caiga en descrédito y en lazo del diablo. Terminada la lista de requisitos que el candidato debe tener frente a los demás miembros de la iglesia, Pablo dice que hay un requisito más, y este requisito no tiene que ver con la iglesia, sino con los que están fuera de la iglesia. Y también debe ser irreprensible para los que no están dentro de la iglesia, para los que están fuera. Aún delante de ellos, el candidato a obispo y también el obispo que ya está a cargo debe tener una buena reputación. La necesidad de agregar esta cualidad se da porque con frecuencia los de afuera conocen mejor al hombre que los miembros de la iglesia. Frecuentemente la mayoría de los que se relacionan con él en sus ocupaciones diarias, pues pueden ser compañeros de trabajo, sus vecinos, son inconversos, están fuera de la iglesia. Y lo que ellos observen y vean, pues estará más de acuerdo a cómo es la persona. La iglesia trata de ejercer una influencia sobre el mundo. Quiere llevar a los pecadores a Cristo. Y un obispo con mala reputación ante el mundo, pues no ayuda para eso. Independientemente del odio del mundo por Cristo y por la iglesia de Cristo, el hermano debe ser conocido como gente decente por los que están en el mundo, por los que están en contacto con él. Deben saber que es un hombre íntegro, contra el que no es posible presentar cargos sobre su moral que sean verdaderos. Una persona que tiene un mal testimonio en el mundo y es designado obispo, caería en descrédito y el mundo se burlaría de la iglesia. Él mismo podría pensar que si puede vivir de esa manera, con esa conducta, y hasta aún así ser nombrado, elegido como obispo, pues entonces él puede hacer todo lo que quiera y caerá en el lazo del diablo, en la trampa del diablo, y ahí se quedará. Dice en segunda de Timoteo 2:26, y escapen del lazo del diablo en que están cautivos a la voluntad de él. La única manera de escapar de ese lazo del diablo es el arrepentimiento, un arrepentimiento que Dios concede. Si vemos la lista completa, vemos que la lista es tremenda. ¿Quién puede estar a la altura? La respuesta es nadie. Nadie está a la altura de esas cualidades. El único que cumplió con todo fue el gran pastor de las ovejas. Y no solo los pastores, todos, todo creyente, todo cristiano debe ser imitador de Cristo. Esas cualidades que se mencionan aquí reflejan el carácter
de Cristo. Es, por así decirlo, a lo que debemos aspirar, hacia lo que debemos tender. Un pastor debe usar la lista para evaluarse a sí mismo. Sí, es verdad, pero cada uno de nosotros debe hacerlo también. El diablo nos tiende un lazo, como también se lo tendió a Cristo. Que no caigamos en ese lazo, que no pensemos con orgullo que por estar en la iglesia podemos vivir como queramos y que no importa, que a Dios no le importa. Siempre es tiempo de examinarnos. Y aquí se nos dan los elementos y la oportunidad. Y también el llamado. Nos vamos a descubrir fallando. Y es el momento de ir a Cristo para confesar nuestras faltas y ser limpiados por su sangre.